Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, qué hermosa es la liturgia. Pienso que si la conocemos un poquito mejor, cada vez más nos ilusionaríamos por venir a misa, ¿no? Porque se nos presentan realmente riquezas, cosas maravillosas para poder meditar, para poder luego aplicar a nuestra vida. Son cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, en el primer domingo de Cuaresma, meditábamos a Jesús en el desierto, ¿no? Veíamos la carne humana tentada, la carne humana que luchaba, ¿no? En el caso de Cristo, salió triunfante, vencedor. El día de hoy, en cambio, se nos presenta a Cristo en la transfiguración. Tradicionalmente, en el monte Tabor se reconoce así este lugar, ¿no? Y en cambio vemos una carne glorificada, ¿no? Dice que el rostro y todo se cambió, ¿no? Se hizo visible, patente ante los ojos de Pedro, Santiago y Juan, la gloria de Dios. Tenemos como dos polos, el uno de la carne que lucha y el otro de la carne glorificada, ¿no? De la carne celestial. Y la liturgia, si no lo sabían, por ejemplo, en todos los domingos de Cuaresma, primero y segundo, ¿no? De todos los años, siempre el primero es las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo siempre es transfiguración. El tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma cada año cambia según sea el ciclo. Hay ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿no? Entonces van cambiando cada año, ¿no? Pero algo que no varía nunca son esos dos episodios, el polo primero y el polo último, ¿no? Podemos decir que es como el inicio y el otro es la consumación, ¿no? Podemos decir en nuestro caso es saber de dónde salimos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Salimos, hemos nacido, dice Jesús, de la carne, ¿no? Pero luego también podemos renacer del Espíritu, ¿no? San Pablo acentúa mucho esto, hablando del hombre carnal y el hombre espiritual, ¿no? Ese es como todo el proyecto de nuestra vida y también de esta Cuaresma. Comienza con las tentaciones, ¿no? Y luego termina con la Pascua, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Ahora yo quisiera que me acompañen en esta pequeña excursión que quisiera hacer a través de las lecturas que se nos ha dado, que estén atentos. Les propongo 3 palabras para que entendamos un poco quizá con ellas y se nos grabe algo por lo menos de lo que sobre la transfiguración se puede decir. La iglesia no es que pone las lecturas como al antojo, ¿no? Dice, bueno, o el padre va y dice, estaban leyendo esa lectura, no, mejor cambiémosla, pongamos otra, ¿no? Vamos a elegir esta de acá, me gusta más esta, ¿no? No es así, sino que la liturgia está bien ordenada, está cada cosa puesta por algo, ¿no? Vamos a reconocerlo, ¿no? Les invito a reflexionar en 3 palabras solamente. La primera es el sueño, la segunda es revelación y la tercera es alianza, ¿no? La primera es sueño, la segunda y la tercera. Vamos a comenzar con el sueño. Espero que no nos dé sueño, ¿no? Vamos a comenzar con este, ¿no? Dice que Abraham cayó en un profundo sueño, ¿no? Pedro, Santiago y Juan también, que estaban dormidos, y después se despabilaron, dice, porque se levantaron, ¿no? Entonces, el sueño, ¿qué es esto, no? Antes de que Abraham duerma, él tuvo una experiencia fuerte con Dios. No todos los días se presenta a uno Dios diciéndole, te voy a hacer algo imposible para tu vida. Tú, que ya eres viejo, vas a tener una descendencia tan grande que si quieres, intenta, sale de tu tienda, cuenta las estrellas del cielo y si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Es decir, va a realizar una proeza, va a ser un milagro tremendo, ¿no? No todos los días nos pasa eso, quizá a nosotros nunca nos va a pasar. Ahora solamente al pensarlo, ¿no? Que tú estás un día en tu casa y Jesús, Dios, María, un ángel, un profeta venido del cielo, te dice, sal de tu casa. ¿Y qué? Dios me está hablando. Salgo de mi casa y te comienza a anunciar algo que va a hacer en tu vida. Eso deja el corazón acelerado. Eso deja el pensamiento loco, ¿no? Tanta cosa, ¿qué? Lo que me dijo Dios aquí y acá, ¿no? Y dice algo más, Abraham creyó, ¿no? Tuvo fe y por eso fue justificado, dice el texto, ¿no?
Entonces, una vez que pasa esto, yo no sé si pasándonos eso a nosotros pudiésemos dormir en la noche. Ya llega la noche y uno, bueno, se me apareció Dios hoy día, o más o menos así uno puede decir, hoy día me levanté, fui a misa, casi me choco por ahí, me enojé con alguien, comimos un helado con mi familia, nos fuimos de acá, se me apareció Dios, me dijo esto de acá, listo, ya está la noche, voy a dormir, viendo la televisión. Eso no puede, o sea, si se nos aparece Dios y nos habla, ¿qué está pasando? ¿No? Una cosa impresionante. Y sin embargo, Abraham se durmió, ¿no? ¿Por qué? Hay sueños y sueños, ¿no? Hay un sueño, el normal, el que ya se da cuando uno está cansado, ¿no? O cuando ha dormido mucho también, ¿no? Le da más sueño. Es un sueño humano, ¿no? El sueño de Abraham es un sueño distinto. Podemos decir que es un sueño en el que Abraham se duerme en el Señor, ¿no? Para iluminar un poquito mejor esto, recurramos a otros pasajes donde la gente se dormía. Por ejemplo, Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Era pequeño, estaba viviendo en el templo con su maestro Elí. Dice que se dormía y escuchaba la voz, ¿no? Samuel, Samuel. Se levantaba y pensaba que era su sacerdote, ¿no? Iba y le preguntaba, ¿me llamaste? No, yo no fui, y se regresaba. Se dormía otra vez y de nuevo se levantaba porque escuchaba la voz, Samuel, Samuel. Se dormía, ¿no? Samuel, ¿dónde dormía? Dormía en el templo. Se dormía en el Señor. Estaba todo el tiempo allí, como bañado, ¿no? Como envuelto en la presencia de Dios. ¿Quién más se durmió por allí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Jacob. Jacob estaba por allí, agarró la noche, puso una piedra y ahí puso su cabeza y se quedó dormido. ¿Y qué fue lo que vio? Se durmió en el Señor. Dice también el apóstol San Pablo que la piedra era el mismo Cristo, ¿no? La piedra espiritual, ¿no? Este hombre se duerme en una piedra, la roca también se dirá después que es Cristo, ¿no? Se duerme en Cristo, en el Señor, ¿no? Y tuvo una visión. ¿Y qué fue lo que vio? Una escalera. La una punta tocaba la tierra y la otra llegaba hasta el cielo. Y veía a los ángeles de Dios subir y bajar, ¿no? Se durmió en el Señor. ¿Quién más dormía en el Señor? Por ejemplo, José, ¿no? Tanto del Nuevo y del Antiguo Testamento. Los dos dormían en el Señor. El primero, el del Antiguo Testamento, como estaba tan unido a Jacob, a Israel, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Jacob era el hijo de la mujer por la cual había dado todo, había luchado tantos años, 14 años luchando por esta mujer, ¿no? Y entonces la tiene, ella por fin le da un hijo, es el hijo del amor, es el hijo más querido, ¿no? Y le contaba quizá, me imagino, Jacob a José, mira, a mí me pasó esto y esto otro. Dice el texto que José tenía mangas largas, ¿no? Significaba que él no salía de la casa, que pasaba todo el tiempo en la casa, junto a su padre. Por eso los hermanos tenían envidia, porque este es como un señorito, ¿no? Pasa solo ahí en la casa, ¿no? Aquí, y todos nosotros vamos a la finca, vamos allá a machetear, yo qué sé, ¿no? A hacer trabajos físicos, y el otro en la casa, solo con su padre, ¿no? Es decir, que tenía una unión muy fuerte con el patriarca Jacob, ¿no? Y él prácticamente dormía en Jacob, dormía en el patriarca, dormía de alguna manera en Dios, ¿no? Y entonces tenía estos sueños. Por ahí vio las vacas, ese es el típico ahora inclusive refrán, ¿no? Es tiempo de vacas flacas, uno dice, ¿no? Y es porque José podía en el momento de dormirse en el Señor tener estas experiencias, ¿no? Abraham tuvo esta clase de dormición, esta clase de sueño, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede dormir en el Señor? Digo esto porque a veces uno se queda dormido y como que ha soñado algo y se despierta y tengo que preguntar al Padre, ¿no? O tengo que preguntarle a alguien. O a veces equivocadamente van a esos libros por ahí o a internet, ¿qué significan los sueños? Uy, esto, acá cuando se caen los dientes, ¿qué significa? Ay, cuando sueño con culebras, ¿qué significa, no? Y aquí, acá, o cuando caigo en el vacío, o cuando pienso que pateo una pelota y no ha sido nada y me levanto del susto. ¿Qué ha sido todo eso, no? A ver, esa clase de sueño es un sueño natural, normal, ¿no? Allí no hay nada claro de la manifestación de Dios. En cambio, para dormir en el Señor, escuchen bien, uno tiene que aprender a vivir con el Señor, ¿no? Es como una especie de estar cotidianamente en la presencia de Dios.
Solamente el que vive despierto en el Señor, se puede decir así, es capaz de dormir en el Señor. Abraham tuvo esa experiencia, ¿no? Ay, estoy viviendo en el Señor. Ahora salgo en la noche, miro esto, luego me dijo que vaya a coger esos animales, los descuartizo, todo. Estaba presente en el Señor, ¿no? Y al final, entonces tiene esta experiencia espiritual, ¿no? No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha pasado, pero por ejemplo a Juan Bosco, ¿no? Él, cuando niño, soñó en el Señor. Se durmió en Él y soñó en Él, ¿no? ¿Y qué miró? Miró a unas bestias ahí, que se maltrataban entre ellas, se daban duro. Él cogió un palo con la intención de separarlos y todo, y se le apareció, me parece que fue la Virgen María, y le dijo, no, regresa, mira otra vez. Y cuando vio otra vez, eran mansos corderos. Y la Virgen María, en cambio, le dio un cayado, ¿no? Para que sea el símbolo del pastor. Y le dijo, tú vas a convertir a esas bestias en mansos corderos, pero no al golpe del palo, sino como pastor con caridad, con amor, ¿no? Y eso fue luego para él la experiencia de toda su vida, tuvo una revelación, ¿no? De toda su vida. Y entonces se convirtió en el maestro, en el educador, en el amigo de los jóvenes, ¿no? Entonces, como primera palabra, el dormirse. Abraham se duerme en el Señor y tiene esa experiencia, ¿no? La segunda palabra, ¿cuál era para continuar? Revelación, ¿no? Aquel que vive en el Señor y que se duerme en el Señor es capaz de revelación. En el caso de Abraham, ¿no? Se deduce del texto, ¿no? Que mientras él dormía fue cuando pasó este fuego, ¿no? En medio de los animales descuartizados. Porque no se dice que se despertó, sino que permaneció dormido. Y ya el otro día, cuando salió el sol, ahí es cuando él se entiende, se despierta, ¿no? Entonces, durante el sueño, él mira, dice el texto, entre temor y una especie de penumbra, ¿no? Como si hubiese oscuridad, ¿no? En el caso de Pedro, Santiago y Juan, se duermen, pero se despiertan, ¿no? Y el acontecimiento ya no ocurre entre la penumbra, sino que ocurre la luz, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y es lo siguiente, antes de Cristo, la revelación de Dios, por más de que uno esté despierto en el Señor y duerma en el Señor, no podía ser clara, era siempre en penumbra. Pero con Cristo, la revelación de Dios se hace plena. Le ven el rostro transfigurado, le ven sus vestidos, era una luz, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, hermanos. Si nosotros no nos hemos enfrentado, y cuando digo enfrentado es como pegarse en la frente, ¿no? Es darse un golpe con Cristo, ¿no? Porque se ha revelado a nosotros, significa que no estamos viviendo en el Señor, y mucho más difícil luego es dormir en el Señor. San Juan de la Cruz decía, el estado de revelación, se puede decir así, que es el estado de contemplación, es un estado entre dormido y despierto, decía él, ¿no? El estado de contemplación no es estar, o sea, así como mirando y con todos los sentidos y el corazón a 1000 por hora a Jesús, ¿no? Sino que es un estado, dice él, entre dormido y despierto, ¿no? Donde lo que ve es el alma, no esos ojos, ¿no? Es el alma, ¿no? Y entonces, si nosotros no aprendemos, ¿no? a vivir y a dormir en el Señor, es muy difícil que tengamos revelación, ¿no? Y eso pasa, lamentablemente, a muchos de nosotros, ¿no? Hay una santa, ahora se me escapa el nombre, ya se me fue el nombre, se me escapó, me parece que, no, ya se me fue. Sí, se me fue. Es una santa que, pequeña, ¿no? Y quiere regresar, no, ya se fue. Bueno, es una santa que iba a hacer la primera comunión y le dijeron a ella que iba a recibir a Jesús, ¿no? Iba a recibir a Jesús, ¿no? Ella, ¿qué? ¿No? Voy a recibir a Jesús. Era su pensamiento, era su ilusión, era su vida, sus días, su existencia, ¿no? Ella, llegado el día de su comunión, recibe a Jesús. Era este el pensamiento, Jesús, es Jesús, es Jesús, es mi vida, ¿no? Lo recibe viva, lo comulga,
entre llantos y lo digiere, digamos así, espiritualmente ya muerta, ¿no? Muere en su primera comunión, muere. Vivió y murió en el Señor. Murió y se durmió en el Señor, ¿no? Es que solamente si vivimos en Dios, ¿no?, somos capaces de contemplar. Teresa de Ávila, 18 años en el convento, 18 años, dice ella, los perdí. Pasé viviendo como monja relajada, como monja, todos me decían, qué bonita, qué santa, qué nada, pero yo perdí 18 años porque solamente comencé a vivir bien mi vida religiosa cuando tuve la revelación de Cristo. ¿Y qué fue lo que vio ella? A Cristo en su pasión. Lo miró y su vida cambió. Al final, solo al final, después de un retiro, ella decididamente dijo, voy a seguir con todo a Cristo. Y en ese momento, Cristo se le manifestó. Nosotros vemos a veces la cruz y ni un pelito se nos hace de gallina. O sea, nada, ni uno se eriza, nada, ¿no? Antes los sacerdotes, y qué vergüenza la mía, y qué fracaso, digamos, presente el mío, que yo celebro la misa todos los días y digo, el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Los sacerdotes santos creo que mueren rápido, ¿no? Y los mediocres estamos dando las misas todavía, ¿no? Antes se ponían algo que aquí en las vestiduras tradicionales, antiguas, ¿no? Se ponían aquí una manutergio se llamaba, y entonces se lo ponían aquí, ¿y saben por qué se lo ponían? Porque el sacerdote cuando celebraba la misa lloraba, y esto le servía para secarse las lágrimas. ¿Cuán mediocres estamos caminando, ¿no? Que, vuelvo a lo que decía antes, podíamos decir, hoy salí con mi familia, hoy anduve por tal lugar, hoy comí tal cosa, un helado, hoy comulgué, hoy vi la televisión y pasó el día así, hoy comulgué, hoy recibí a Jesús, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Si no vivimos en el Señor, si no dormimos en Él, si no experimentamos, como dice el Salmo, inclusive en la noche tú me instruyes, ¿no? Es muy difícil que salgamos de nuestras mediocridades, ¿no? La segunda palabra entonces es revelación, y solamente podemos aceptar esta revelación de Cristo si aprendemos a vivir y a dormir en Él, ¿no? Y la última palabra era la alianza, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos contemplaron en revelación? Abraham contempló una alianza. ¿Cuál fue la alianza? Pasó una antorcha en medio de los animales y luego Dios Yahvé le dijo, ¿no?, que tiene él que ser fiel a esa alianza, que lo va a sacar de este lugar y que le va a dar todo esto, desde el Éufrates hasta el Tiberíades, ¿no? Le va a dar todo esto, ¿no? Se dio la alianza, una alianza en la que murieron animales. ¿Y qué fue lo que contemplaron Pedro, Santiago y Juan? Vieron a Cristo, pero ¿qué ocurrió mientras Cristo hablaba con Moisés y Elías? ¿Estaban atentos? ¿Qué ocurrió? ¿De qué hablaban? De la pasión, ¿no? Pedro, Santiago y Juan estaban ya de alguna manera contemplando no solamente al transfigurado, sino también al crucificado. Estaban contemplando la alianza, lo que se va a dar aquí en esta misa, la alianza. Estaban mirando, ¿no?, al resucitado, al transfigurado, ¿no? Pero sabían que en otro monte, con otros dos acompañantes, que ahora era luz, iba a ser en cambio, como una especie de antítesis, la oscuridad, el gusano que dice el profeta Isaías, el hombre al que cuando se lo ve se vira la cara, porque no tenía apariencia humana, dice Isaías, ¿no? Miraban esto, ¿no?
Y ese es el último punto entonces, la alianza, ¿no? Solamente el que vive y duerme en el Señor es capaz de disponerse a revelación. Y a la revelación principal, ¿cuál es esta? La revelación de la alianza, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo que va a ocurrir en esta misa. Si esta misa y las más que celebraremos en los días sucesivos y durante toda nuestra vida se convierten solamente como cualquier evento, algo religioso, algo piadoso, y no como la vida misma, la raíz misma de nuestra existencia, estaremos en vías de mediocridad, ¿no? Pero yo mismo me puedo entrar hasta en depresión, ¿no? Esto, ¿cuánto me falta, no? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta? Entonces miremos al transfigurado y digámosle, ¿no? Qué bien se siente estar aquí, ¿no? Señor, dame el espíritu de oración. Quiero orar, quiero vivir contigo continuamente. De María se dice que ella oraba ininterrumpidamente, que tenía el pensamiento de Dios constantemente en su mente, ¿no? Que así también nosotros comencemos a llenarlo todo, ¿no? Aquí, aquel momento, aquella situación, todo en el Señor, para vivir en Él, para ser capaces de disposición para la revelación y sobre todo la revelación de la alianza, ¿no? Solamente termino con este último ejemplo. San Nicolás, ustedes saben que tenemos esta casa en Mindo que lleva el nombre de es el patrón. Él también tuvo esta experiencia, ¿no? Él miró a Cristo. Dice que ahí tenemos una fotito al lado derecho y está él así, mirando a Cristo, ¿no? Cristo en su pasión, y se ve el rostro del hermano Nicolás que está cambiado, ¿no? Y se ve un rostro que está, de cierta manera, como afeado, ¿no? Y, digamos así, malogrado, ¿no? Lo mira a Cristo en la pasión, ¿no? Y él cambia inclusive exteriormente, se transfigura como Cristo en la pasión, ¿no? Podríamos decir entonces, como conclusión de todo lo que he dicho, ojalá que por lo menos esta idea última pueda quedar, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿no? El que se niega, como dice San Pablo, a contemplar la cruz, ¿no? El que se niega a contemplar el crucificado no puede llegar a ser transfigurado, ¿no? El que se niega a contemplar al crucificado no puede llegar a ser transfigurado. Digo esto porque es difícil mirar al crucificado realmente, no solamente esta imagen, ¿no? No solamente, y está muy, ¿qué está? Resucitado parece, ¿no? Hay algunos Cristos que parece que salen recién del salón de belleza, ¿no? Porque salen bien maquilladitos y todo, ¿no? Independientemente de eso, que contemplemos al verdadero Cristo, ¿no? Ahí en la cruz, masacrado, partido, el cordero degollado, ¿no? Que lo contemplemos y que allí, al experimentar ese amor tan grande, ¿no? Podamos luego reconocer esta alianza. Ay, Señor, ¿cuánto me amas? A mí, ¿no? No puede ser, ¿no? Y al final, solamente esta contemplación nos hará entrar en conciencia de quiénes somos y a qué estamos llamados, ¿no? ¿Quiénes somos? Hijos amados. ¿Y a qué estamos llamados? A convertirnos en otros Cristos, a ser transfigurados por la gracia de Dios, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que con estas palabras, soñar o dormir, revelar y experimentar alianza al crucificado, podamos luego entonces ser capaces de vivir bien esta fiesta del día de hoy, digamos así, esta contemplación que es la transfiguración. Que así sea.